Que 1 de cada 1000 niños nacidos en México sufre de esta cuestión de las infecciones urinarias, ya sea por un maltrato o, como lo mencionaba en la introducción, por cuestiones ya congénitas, ¿no? De esta cuestión de las infecciones urinarias, ya sea por un maltrato o, como lo mencionaba en la introducción, por cuestiones ya congénitas, ¿no? Así es. De hecho, siempre que hay una infección urinaria en un niño menor de 1 año, de 5 años incluso, tú tienes que pensar en una malformación congénita. Doble sistema colector, quiere decir, tienen, en lugar de 2 riñones, tienen 4. En lugar de tener 2 ureteros, pues tienen 4 ureteros. A veces, una de las causas bien importantes es el reflujo. Haz de cuenta, la vejiga es como un balón, se contrae y sale al exterior a través de la uretra, pero a veces se contrae la vejiga y la orina se va para arriba. Eso se llama reflujo vesicoureteral y es la causa más o menos del 30 al 50% de las infecciones en niñas y niños. Pero eso tú lo tienes que buscar, tú lo tienes que buscar. Ahora, ¿cómo se presenta o cómo tienes que pensar en infección urinaria? Porque en los niños no es como en los adultos. El adulto llega a consulta y te dice, ¿sabe qué? Tengo dolor para orinar, orino cada rato, orino y luego me quedo con ganas. Pero el recién nacido, no. Solamente tiene letargia, está adormilado, no come, está ictérico, quiere decir se pone amarillo, puede no tener fiebre. Entonces tú tienes que pensar y buscarlo por laboratorio. Ahora, dentro de esta parte, mi querido amigo, nos estás mencionando algunos síntomas, pero yo quisiera saber, porque últimamente a raíz de lo que ha surgido con el coronavirus, de personas que son asintomáticas o no, en este caso también puede ser que un niño que tenga algún tipo de infección en las vías urinarias no presente síntomas. Sobre todo en los menores de 3 meses, tú tienes que pensar. Okay. Es lo que te digo, si no comes, si está irritable, si está amarillo, más de lo que tú podrías pensar que es normal, lo que se llama ictericia fisiológica, tienes que pensar y buscarla tú a través de estudios. El niño ya después del año ya se queja, se toca, cuando orina tú ves que se encoge. Ese niño, y por ejemplo el escolar ya te dice, mamá, la niña o el niño te dice, papá, tengo ardor para orinar, tú ves que va al baño frecuentemente, ese ya tiene fiebre, entonces ahí sí, esos son los síntomas. En el caso de algunas personas adultas, genera un olor medio extraño cuando algunas personas padecen de alguna infección en las vías urinarias. ¿En los niños sería el mismo caso? Sí, tú tienes que preguntar a la mamá, que son las que más contacto tienen con el niño, decirle si la orina tiene un olor diferente. La orina tiene un olor característico y ella te dice, sí, huele un poco más como a popó o está más fuerte. Entonces, finalmente un examen general de orina te cuesta 150 pesos y no, si tú tienes la duda, es mejor realizarlo. Claro. Así es. Ahora, en el diagnóstico es importante los exámenes. En general, en las instituciones públicas, por el exceso de trabajo, a veces ni siquiera les hacen un examen. Trae dolor para orinar, trae orina muchas veces. ¿Sabe qué? Trae infección urinaria, le vamos a dar este antibiótico. No, ni siquiera, o a veces te llevan el examen general de orina donde te dice que hay como pus en la orina, se llama leucocituria, sí, que hay leucocitos mayor de 10 y te dicen, no, pues ese es diagnóstico de infección urinaria. No, tienes que hacer el estándar de oro para hacer diagnóstico de infección urinaria es el urocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le vas a decir a la mamá, quiero una muestra de orina, y este tema también es bien importante. Si el niño no controla esfínteres, tiene que ser con una jeringa a través, por debajo del ombligo, tomar la muestra de orina, o bien con bolsas recolectoras de orina, pero pasa también muy seguido que le ponen la bolsita y se la dejan toda la noche. No, pues ya se contaminó. No puede durar más de media hora la bolsita. Entonces tú tienes que pasar agua de un vaso a otro para que el niño, oyendo el chorro de agua, le den ganas de orinar, poner un paño húmedo tibio en el ombligo, y si en media hora no orina, cambiar esa bolsa y poner otra porque va a orinar. Una vez que tienes la muestra, rápidamente, en cuestión de minutos, lo tienes que llevar al laboratorio porque si no se contamina. Okay. Si no es posible o la orina la recolectaste a las 6 de la mañana, pues lo pones en hielo para que no vaya a haber sobrecrecimiento bacteriano y lo llevas al laboratorio. En el laboratorio, la mamá o el papá del paciente le va a decir, hágale un examen general de orina. Y si sale mal,
le hace un urocultivo. Una vez que ya llega con el estudio de general de orina, que esas se les entregan en 2 horas, y ya dejaste una muestra cultivando, entonces puedes instalar tratamiento. Si no haces urocultivo, vas a fallar. Es que el 80% de los niños en el mundo tienen algún problema de infección en las vías urinarias, pero en este caso es por una sonda que se llama sonda vesical. Vesical, gracias. Sí, mira, todo lo que sea... la orina es como un río. Mientras fluye, está clara, limpia. Si hay algo que obstruya, se llama estasis urinaria. Puede ser un cálculo, que en niños es poco frecuente, pero puede ser un cálculo. A veces, en lugar de que estén los ureteros rectos, tienen ureteros que complican la salida de la orina. A veces hay reflujo de la vejiga hacia arriba, como dijimos, la vejiga es un balón. Cuando llega a un nivel de un volumen de orina, se contrae y sale hacia el exterior, pero a veces se va hacia arriba. A veces hay divertículos que son como bolsitas. Todo lo que origine orina residual, que no se vacíe, quiere decir completamente la vejiga, puede causar infecciones. Es como en un río, está fluyendo el agua, tú pones un tronco y ahí se va a turbiar el agua. Así es la orina. Y entonces, cuando hacemos algún procedimiento, cateterismo, colocación de una sonda, pues eso es igual, complica el vaciado, se llama un cuerpo extraño en la vía urinaria y puede tener infecciones urinarias. De hecho, cuando tú pones una vejiga que la vas a dejar por algún tiempo, esos niños deben recibir antibióticos de manera profiláctica, o sea, aunque no tengan infección, para que no la vayan a tener. Ahora, dentro de esta parte que estamos platicando, y me da gusto que tocamos ya el tema del medicamento, del antibiótico. En esta ocasión, al ser una infección, sí requiere un antibiótico, ¿no? Por supuesto. Sí, mira, primero para el cuadro clínico ya dijimos que en los niños puede ser asintomático, en los pequeños, que después pueden tener lo que se llama disuria, o sea, dolor para orinar, poliuria, que orinan cada rato, tenesmo vesical, que quiere decir que se quedan con ganas de orinar, fiebre, no comen. Tú clínicamente haces el diagnóstico de infección urinaria, solicitas el examen general de orina, te dice que hay nitritos positivos, que bueno, no vale la pena explicar, pero que hay pus o leucocitos, que hay bacterias abundantes. Luego, el estándar de oro es el urocultivo. Tú no puedes hacer diagnóstico de infección urinaria sin un urocultivo. ¿Qué pasa? Ahí te va a decir la bacteria más frecuente, casi siempre es Escherichia coli, te dice Escherichia coli, pero además te dice otra cosa el urocultivo. Se muere con este antibiótico, se llama antibiograma. Entonces, tú, si no haces eso, estás dando trimetoprim, estás dando ampicilina, pero no sabes si ese antibiótico va a matar, por así decir, la bacteria. Necesitas el urocultivo, identificar la bacteria, que en el 80% es Escherichia coli. A mí me dicen mis pacientes, bueno, si ya sabe que el 80% es Escherichia coli, ¿por qué no le da tratamiento? Porque necesito el antibiograma, que me diga el laboratorio. Haz de cuenta, es un disco, ponen varios antibióticos, siembran la orina, y donde no hay crecimiento, dicen, ese antibiótico hay que darle al paciente. Hacer un resumen de los puntos que tocamos el día de hoy sobre esta plática. Por si allá en casa le quedó alguna duda, bueno, aquí lo vamos a recordar. Hablamos, primero que nada, que es una infección de las vías urinarias, ¿cierto? Así es, la presencia, como tú lo hiciste bien en la introducción, de bacterias en el tracto urinario, o sea, riñón, ureteros, vejiga o uretra. Así es. Ahora, algunas de las consecuencias que puede originar las infecciones en las vías urinarias, mencionamos que era pues la técnica del limpiado, la ropa ajustada, los baños de burbujas, pero también pueden ser problemas congénitos, ¿cierto? Así es. Siempre hay que pensar en problema congénito. Si no es, entonces ya tú revisas el tema que tú acabas de decir, que sea ropa interior de algodón, que no esté apretada, que la técnica de aseo sea la correcta. Si el niño no está circuncidado como debe ser, que no esté circuncidado, sí
que se abra el prepucio y que puedan hacer correcto. y el aseo correcto. Así es, también tocamos dentro de este tema lo que es la importancia del consumir agua, del tomar agua día a día, ¿no? Así es, sí, ya dijimos que es un filtro que funciona como una bomba y que es importante tomar agua, agua simple, agua no azucarada, y que también ahí aprovechamos para pues, evitar el sobrepeso y la obesidad. Así es, ese punto también es bien importante. También comentamos dentro de esta plática lo que es el aseo correcto, ¿no? El aseo correcto porque en muchos de los casos, muchos de los niños y niñas no presentan síntomas. Así es, así es. De hecho, algo que se llama fiebre de origen oscuro, o sea, que dices, mi niño tiene fiebre y aguda, que sea menos de 2 semanas, tiene fiebre, pero no tiene tos, no tiene catarro, no tiene diarrea. Tú tienes que pensar en infección de vías urinarias. Y un punto importante es repetir hasta el cansancio que las infecciones urinarias no son como las infecciones de la garganta. Que una infección de la garganta le das tratamiento y ya puedes no citar al paciente si se cura. Las infecciones urinarias pueden tener repercusiones graves en la vida del adolescente o del adulto. O ya adulto. En este caso mencionamos las personas que no tienen síntomas, pero las personas que sí presentan síntomas, ¿cuáles serían? La disuria, que es dolor o ardor al orinar. La poliuria, que es orinar muchas veces durante el día. La urgencia o tenesmo, que es quedarse con ganas de orinar después de haber ido a orinar. Fiebre, no tienen apetito. Tienes que pensar en infección de vías urinarias. Y vuelvo. No puedes hacer diagnóstico de infección de vías urinarias sin un examen general de orina y el estándar de oro, urocultivo con antibiograma. Y en esta parte ya último que lo unimos es esta parte de no automedicarse, porque, pues es una fiebrecita, bueno, dale una pastilla. No, la importancia de no automedicarse y la importancia de hacer el estudio para saber de qué manera atacar la infección, ¿no? Así es. Y algo también bien importante es que todos los que nos están viendo sepan que si el médico le dice tiene infección urinaria, la pregunta es ¿cuándo termina el tratamiento? Y recordar que no puede ser antes de 2 años el término del tratamiento. Y otra pregunta que tiene que hacer el padre, la madre del paciente es ¿por qué tiene infecciones urinarias? Porque, tiene infección urinaria, esta es su receta. No, oiga, espéreme, ¿por qué tiene infección urinaria? Si tú tienes 29 años y no tienes infecciones urinarias, ¿por qué mi niño sí? Deme una. Y entonces ya tú tienes que hacer los estudios de imagen para descartar lo que tú decías desde el principio, malformación congénita. Así es, pues mi querido amigo y doctor, sin duda ha sido un gusto tremendo que estés conmigo Muchas gracias, esta mañana. Javier.